Buenas tardes, doctor Jorge Espinel, bienvenido. Muchísimas gracias porque nos esté aquí acompañando. Por ahí tenemos un nuevo invitado suyo a estos encuentros de espiritualidad. Le dejo aquí con todos los que nos acompañan para que pueda presentarlo. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias por la oportunidad de abrir estos espacios. Pues sí, hoy tenemos a un invitado muy especial. Déjenme darle la bienvenida al reverendo doctor Esteban Montilla. El reverendo Montilla es un pastor ordenado, es psicoterapeuta, es teólogo y es conocido por su habilidad de integrar las ciencias psicológicas con la teología. El reverendo Montilla es profesor de psicoterapia en los programas de maestría y doctorado de la Universidad de St. Mary's University en Texas. El doctor Montilla tiene muchas otras calificaciones. Una de las que más me interesa a mí personalmente es que el doctor Montilla es el principal instructor en los cursos de educación clínica pastoral del College for Pastoral Supervision and Psychotherapy, Colegio de Supervisión Pastoral y Psicoterapia. Y en tal categoría el doctor Montilla es mi mentor, así que para mí es una gran alegría tenerlo hoy con nosotros en esta gran aventura de aprendizaje que es el cuidado espiritual de cuidados paliativos. Doctor Montilla, sin más introducciones, bienvenido y tiene usted el campo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y de entrar en esta conversación. Espero que cada uno de ustedes puedan sentirse libre en interrumpirme cuando estoy elaborando sobre cualquiera de estos aspectos que vamos a tratar hoy sobre las necesidades espirituales y cómo trabajamos con ellas. Los tópicos centrales que vamos a discutir es un poco acerca de la nueva antropología cultural. Hablaremos un poco de las necesidades del ser humano y luego de las necesidades espirituales a través del curso de la vida. Ese es el plan, pero una vez más quiero invitarlo a que se sientan libres de interrumpirme con cualquier pregunta, observación o reacción ante estos conceptos que compartiré con ustedes. Y Doctor Montilla, sí. qué pena. Los invito entonces con esta invitación a que escriban las preguntas en el chat. Ustedes escriben las preguntas y si es el caso, se las leemos al doctor Montilla. Muy bien, porque a veces quizás no tenga yo acceso al chat de acá, tendría que yo que cambiar, pero sería bueno que ustedes la puedan escribir o como está sugiriendo el reverendo Jorge. Muy bien. Entonces, voy a comenzar con esta, viendo o la propuesta de ver al ser humano como un todo, como un ser que no se puede dividir. Un ser que está influido por dos grandes fuerzas, que es nuestra biología y que es la cultura. Estas dos fuerzas influyen la manera que nosotros pensamos, sentimos, la manera que nos relacionamos y nos comportamos. Y cuando estoy diciendo fuerzas culturales, me estoy refiriendo a los aprendizajes que hemos adquirido, a la identidad sexual nuestra, al lenguaje, a la etnicidad, al contexto sociopolítico, geográfico, religioso en el cual nosotros crecimos. Y al referirme a la biología, al aspecto anatómico, fisiológico, ecológico, neurológico, al aspecto evolutivo, a la genética, a la nutrición, a las enfermedades. Estas son las dos grandes fuerzas que mueven nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro aspirar. Y este pensar, este sentir y aspirar nos llevan a comportarnos de una manera en particular. De allí que los pensamientos, las emociones y aspiraciones son procesos biológicos también influidos por la cultura, y estos tres aspectos, el pensar, el sentir y aspirar, afectan o guían
informan cómo nosotros nos comportamos en la sociedad. Los seres humanos, cuando estamos lidiando con cosas complejas, recurrimos a las figuras literarias y de lo conocido meternos a entender lo desconocido. Y entonces usamos metáforas, por ejemplo. A veces para referirnos al ser humano usamos la palabra alma. No había ni un alma allí en ese lugar. O a veces usamos la palabra persona. Había 4 personas presentes. Entonces usamos las metáforas y los griegos utilizaron la metáfora de mente para referirse a la capacidad del ser humano de pensar, de formular ideas, creencias, de actitudes y paradigmas, que antes a toda esa parte también se le conoce como la razón. También los filósofos griegos sugirieron que otra metáfora, que es la metáfora del cuerpo, para referirse a las emociones, a los sentimientos, a la capacidad sensorial nuestra. Y esto es central, estos 2 elementos, porque han sido 2 metáforas, mente y cuerpo, muy popular a través de todas las edades. O sea, desde el año 400 a.C., cuando se comienzan a sugerir estas metáforas, hasta hoy. Así que la hemos estado manejando por tanto tiempo que a veces nosotros confundimos la metáfora con la realidad. Una metáfora que nosotros usamos es la metáfora de persona. Persona es en griego prosopos, que era la máscara que se ponían los actores y las actrices en las obras de teatro para aumentar la capacidad de hablar, el sonido, ¿no? El volumen. Y de allí que es una metáfora muy, muy completa, porque se refiere a que la persona tiene una voz, a que la persona tiene poder y la capacidad de conectarse. Así que es una metáfora muy rica y que hemos usado a través de muchos años. Una vez más, recordar que la idea de estas metáforas es que queremos, a partir de lo conocido, entender lo desconocido. A partir de lo tangible, entender lo intangible. Pero no confundir que las metáforas existen. Entonces, uno dice que el ser humano, dice mente y cuerpo, pero el ser humano no tiene un cuerpo. El cuerpo es una metáfora para referirnos a esa capacidad sensorial. El ser humano no tiene una mente. Mente es una metáfora para referirse a esa capacidad de análisis, esa capacidad intelectual, esa capacidad de formular ideas. En sí, el ser humano lo que es un organismo humano contenido de células, tejidos, órganos y sistemas, entonces que forman un todo. Y entonces este ser humano es capaz de pensar, es capaz de sentir, es capaz de relacionarse, de trascender y de comportarse. Pero no confundir una metáfora con la realidad. Muy bien. Esta primera parte nos lleva a nosotros y la razón que les enfatizo esto es que es peligroso confundir la metáfora de realidad, pensar que tenemos mente y pensar que tenemos cuerpo. Porque esto entonces crea una dicotomía que ha hecho mucho daño a la humanidad. El hecho de, por ejemplo, la gente diferenciar una enfermedad psicológica como la ansiedad o como la depresión mayor o como la esquizofrenia, sugiriendo eso es mental.
y las otras son enfermedades físicas o biológicas. Esa división es problemática, porque cuando hablamos de estas enfermedades psicológicas, estamos hablando de un problema en la capacidad de pensar, en la capacidad de sentir, en la capacidad de comportarse. En otras palabras, es tiempo de desafiar esta metáfora, porque de lo contrario vamos a seguir sosteniendo una idea de que las enfermedades psicológicas no son biológicas. Muy bien, ¿alguna reacción o pregunta a esta primera parte de la conversación sobre esta perspectiva antropológica? La pregunta o reacción la pueden colocar en el chat o la pueden, se pueden quitar del mute o el enmudecido y entonces pueden presentar la pregunta o reacción. Muy bien. Luego voy a hablar de las necesidades del ser humano. En el pasado, doctor Abraham Maslow hablaba de las necesidades también del ser humano. Antes se veían las necesidades del ser humano en forma como de pirámide. Hoy día hablamos de necesidades del ser humano desde la psicología social, bajo la perspectiva de que ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Y que las tres pueden satisfacerse al mismo tiempo y no hay que esperar a lograr una para movernos a la otra. Entonces tenemos necesidades de sobrevivencia, como necesitamos el agua, necesitamos el alimento que nos provee la energía, como la proteína, el carbohidrato y las grasas, y las vitaminas y minerales. Necesitamos el vestido, que además de que nos cubre para enfrentarnos al clima, nos permite mostrar la obra de arte que somos también. Otra necesidad de sobrevivencia, del techo, la seguridad, tener salud y poder descansar. Estas necesidades de sobrevivencia ocurren al mismo tiempo que ocurren las necesidades sociales, como la necesidad de afiliación, la necesidad de estar cercano a otro ser humano, la necesidad de amar y ser amado, la necesidad de que lo traten y tratar con justicia, la necesidad de poder, de que somos capaces de influir el pensar y el sentir de otro ser humano, que la necesidad de generar un bien que conocemos como trabajo y la necesidad de hacerle saber a la gente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que aspiramos. Así que al mismo tiempo que tenemos la necesidad de sobrevivencia, tenemos las necesidades sociales. Así que buscamos satisfacerlas al mismo tiempo. Además, también tenemos las necesidades de desarrollo integral, el sentido de logro, la idea de la curiosidad nuestra de querer entender las cosas y generar nuevos conocimientos, nueva tecnología, la necesidad de trascender, de no solamente preocuparnos de nuestro bienestar, sino también del bienestar de los demás, la necesidad de jugar, de tomar tiempo para relajarnos, la necesidad de darle significado a las cosas y la necesidad de asistir a las personas en sus necesidades. Así que estas necesidades ocurren al mismo tiempo y se satisfacen al mismo tiempo. Ya sea que sea un infante o sea un niño o un adolescente o un adulto mayor, vamos a tratar de
buscar satisfacer estas necesidades a través del curso de la vida, de nuestra existencia. Bueno, ¿alguna reacción o pregunta con respecto a esto de las necesidades del ser humano? Muy bien. Vamos entonces a hablar acerca de las necesidades espirituales. Y yo se las voy a plantear acá. En estas 10 necesidades espirituales que el ser humano tiene a través del curso de su existencia. A un momento existencial, durante la niñez, durante la adolescencia o durante la adultez o la adultez mayor, estas necesidades van a estar unas más acentuadas que las otras, pero a través de toda la vida vamos a estar pensando en ellas. Y una necesidad que nosotros tenemos es de encontrar paz interior. Y eso implica esa necesidad de reconciliar lo que uno cree con la manera que uno vive. Esa necesidad de reconciliar las expectativas que tiene la sociedad con mi realidad personal. Entonces, como somos seres sociales, sí nos importa lo que la gente dice. Y entonces la intención nuestra de buscar esa paz es tratar de cómo hago yo para construir ese puente entre lo que yo creo y entre lo que la sociedad espera de mí. O otra manera de hablar de esa paz interior es cómo puede uno vivir conforme a las convicciones que se sostienen respecto al universo, respecto a la naturaleza, respecto a la vida y las relaciones humanas. Esa es esa primera necesidad espiritual. Repito, el orden no tiene nada que ver con jerarquía, simplemente es una estrategia pedagógica. Repito, va quizás en un momento del ciclo vital, va a estar quizás uno más acentuado esta búsqueda de la paz interior, y en otras, por ejemplo, la segunda, como dejar un legado, puede estar más hacia cuando uno es un adulto o un adulto mayor. Eso, dejar un legado biológico. La mayoría de los seres humanos siente la necesidad de reproducirse. Y esta es una manera de perpetuarse, de que los genes continúen. Pero también de dejar un legado intelectual, de dejar una impresión de lo que yo pensé, de lo que yo creí. En algunos casos hablamos de un legado económico, un legado social, un legado político, de mis contribuciones a la sociedad, de un legado de prioridades que yo tengo, de que llamamos valores, aquello que es más precioso para uno, y un legado religioso. Entonces esa es una segunda necesidad espiritual. Una tercera necesidad espiritual que nosotros tenemos es asistir en la satisfacción de las necesidades de las demás personas. Estas necesidades de sobrevivencia, las necesidades sociales que les acabo de hablar, y las de desarrollo integral. Así que es muy nuestro esta necesidad de asistir a las demás personas. Y esto es lo que conocemos como esa programación genética para el altruismo. Los seres humanos no son los únicos, también lo notamos en animales
que se preocupan no solamente por su bienestar, sino por el bienestar de otros, en ocasiones ni siquiera del mismo grupo, de la misma especie. Otra necesidad espiritual es la necesidad de cuidar la naturaleza, de cuidar las plantas, de cuidar los animales, de cuidar los ríos, las montañas, la atmósfera. Este aspecto ecológico, y lo podemos encontrar en narrativas sagradas, como por ejemplo en la segunda narrativa de Génesis 2, habla de que lo vas a cultivar y lo vas a cuidar. Esa idea de no solamente preocuparnos por aquellos que son iguales a nosotros, sino también preocuparnos por el ethos, el lugar, la casa, el hábitat donde nosotros estamos. Otra necesidad espiritual es esta necesidad de apreciar las bellezas de este mundo, de apreciar las bellezas de la vida. Lo que nosotros conocemos como estética, lo que nosotros conocemos también como la música, como el arte. Esta es otra necesidad espiritual que tenemos, esa necesidad de apreciar las bellezas de la vida y del mundo. Otra necesidad que tenemos nosotros es de desarrollar la fe. Y la fe tiene que ver con ese creer que si somos capaces de lograr las metas que uno se proponga. También se puede mirar la palabra fe, en griego es pisti, que significa confiar. No es tanto una cuestión intelectual, sino es, además de intelectual, es emocional, que nos lleva a una conexión. Entonces, decir que tengo fe en alguien es decir que yo confío en esa persona. Y confiar es la capacidad de predecir la conducta de una persona. O sea, lo que una persona puede comportarse mañana. Eso es confiar a alguien. Cuando yo digo confío en esta persona o tengo fe en esta persona, es porque he visto cómo se ha comportado al ayer, entonces yo proyecto cómo se va a comportar mañana. Eso es fe. Y tenemos la necesidad de desarrollar esa fe, esa confianza. Confianza en uno, en nuestras capacidades, en lo que llamamos la autoeficacia. Confianza en los demás, confianza en la divinidad o la deidad. Esa es otra necesidad, esa necesidad de desarrollar la fe. Y nosotros desarrollamos la fe a través de prácticas religiosas, como dependiendo de dónde vengamos, de la oración, la meditación, de la quietud, de los símbolos, sacramentos, de los libros sagrados, de la experiencia de compartir en comunidad de fe. Esa es una de nuestras necesidades, esa necesidad de desarrollar la fe. Otra necesidad que tenemos es de lidiar con las incertidumbres de la vida, como por ejemplo lo que nosotros llamamos teodicea. ¿Cómo hacemos para reconciliar la presencia de actos tan bondadosos que hacen los seres humanos con la presencia también de actos tan crueles que llegan a ser los seres humanos? O sea, ese lidiar con esa coexistencia del bien y del mal es otra necesidad espiritual. Otra necesidad espiritual es la necesidad de abogar por la dignidad y derechos humanos de las demás personas. O sea, defender los derechos humanos. Y esto implica denunciar la exclusión que no está basada en conducta. Es decir, se excluyen a las personas a veces por su color, por su nacionalidad, por su grupo étnico, por su orientación sexual, por su afiliación política o preferencias religiosas.
pero no en la conducta. O sea, la exclusión ha de estar basada en la conducta. Si en un grupo decide vivir de esta manera y viene otro que es un vivo, que quiere quitarle las cosas, esa conducta es no aceptable y entonces se excluye a esa persona en función de esto, pero nunca en funciones de condiciones sociales. Entonces hay esa necesidad espiritual de abogar por la dignidad. Otra necesidad del ser humano es la necesidad de comprometerse con el autocuidado, con lo que es salud general y salud psicológica. De paso les digo, esto es el nuevo lenguaje en vez de decir salud física y salud psicológica o salud mental. Entonces es cambiar este lenguaje. La salud en general y la salud psicológica es específica. Son enfermedades que afectan el pensar, el sentir y la conducta. Esa necesidad de recrearnos, de jugar, de descanso, ese compromiso con el autocuidado es una de esas necesidades espirituales. Y otra necesidad es de encontrarle sentido a la existencia, de tratar de definir nuestro propósito a largo, mediano y corto plazo, propósito nuestro y propósito de nuestro grupo. Y también de lidiar con lo que a veces conocemos con el propósito último. Y esto tiene que ver con la muerte y tiene que ver con lo que nosotros hemos desarrollado a través de la historia, de lo que pensamos que pueda ocurrir después de la muerte. Muy bien, ¿alguna pregunta o reacción ante esto de las necesidades espirituales? Doctor, tenemos un comentario desde Argentina. Conce nos dice, buenas tardes desde Argentina, cordial saludo. ¿El ser humano debería entonces pensarse desde sus diferentes dimensiones y necesidades para entender la enfermedad? El ser humano debería... déjame ver si capto mejor esa pregunta. Le repito, el ser humano Sí. debería entonces pensarse desde sus diferentes dimensiones y necesidades para entender la enfermedad. No estoy seguro si es una pregunta o un comentario. Ok. Bueno, yo lo que diría al respecto es que entender al ser humano como un todo que es indivisible, sin confundir las capacidades con que si fuese una realidad. Entonces, el ser humano es capaz de pensar y es capaz de sentir y es capaz de comportarse. En ocasiones, la manera que piensa es una manera que está afectada por factores biológicos por lo general. La manera como siente a veces no está regulada y la manera como se comporta a veces no es adaptativa. Eso es lo que llamamos estas enfermedades en el orden de lo psicológico. Pero la idea es mirar al ser humano como un todo y las enfermedades que son alteraciones del equilibrio que el ser humano tiene, ocurren por muchos factores. A veces son factores genéticos, a veces son factores metabólicos, a veces son factores de patógenos como una bacteria, un virus, como un prión. Entonces, todo esto a veces ocurren por factores sociales, opresiones, o presiones continuas que nos pueden llevar a enfermedades como el trastorno de estrés postraumático. Entonces, la importancia de ver al ser humano como un todo. O sea, nosotros usamos palabras como dimensiones, pero es simplemente para referirnos a una capacidad, no creer que esas dimensiones realmente existen. Doctor, tenemos un comentario y una pregunta. El comentario es, ¿hubiera pensado este tema solo en encontrar el sentido de vida y en cómo irse en paz con sus afectos? Nos dice Laura. Muy bien. Señor. Muy bien. Entonces,
Y la pregunta, quisiera saber si al desarrollar la fe, esa quietud es diferente a realizar meditación o yoga. Muy bien. Y yo creo que podemos ahorita entrar a entender más esa pregunta cuando hablemos de lo que son las religiones o instituciones religiosas que el ser humano ha inventado para ayudarse a organizarse mejor. Entonces, si una persona viene de una religión circular, en las religiones circulares, las cosas no tienen comienzo y no tienen fin, y la idea de divinidad se ve más como una energía, como una fuerza. Entonces, en esas religiones se usa el yoga es como una estrategia de conectarse con esa fuerza que sana, esa fuerza que da equilibrio. Entonces, para alguien que venga desde esa cultura, esas prácticas de meditación o yoga pueden ser muy de mucho beneficio. Bueno, no sé si esto estaba en la pregunta, pero es interesante para que ustedes vean las fronteras que hay entre un campo y otro. El yoga es la práctica del hinduismo más importante que existe. Pero como las religiones no son tan porosas, o son porosas y no son impermeables, son permeables, hay prácticas religiosas que se pasan de una cultura a otra cultura. Entonces, puede ser que como esta, por ejemplo, del yoga, que es la práctica religiosa más importante del hinduismo, esta práctica entonces se filtra en otras prácticas religiosas. Y a veces puede haber alguna reacción negativa hacia una práctica religiosa, entonces se propone como si no fuese una práctica religiosa, sino como filosófica. Pero es una estrategia nada más, quizás para aceptación, pero las barreras entre una religión y otra no son impermeables. Dos preguntas más, doctor. Entonces, ¿las necesidades manifestadas son del hombre en general? ¿Una persona enferma podría verse limitada para ser altruista o disfrutar de aspectos específicos mencionados en la exposición? Sí, las necesidades espirituales son en general para todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores. Ahora, y los niveles de altruismo o las necesidades de centrarse y de prestarle atención a las necesidades de otro ser humano ocurren a través de nuestro ciclo vital, en algunos momentos más que otros. Pero de que el ser humano tiene esta programación genética para preocuparse por los demás es claro. Hay ocasiones cuando hay seres humanos donde esta programación no está funcionando bien y es difícil a la gente. Y nosotros en la psicoterapia hablamos de algunas enfermedades psicológicas como el narcisismo, cuando ya entonces me preocupo más por mi bienestar que el bienestar de las demás personas. La siguiente pregunta, ¿qué podemos definir como espiritualidad desde un concepto integral de la persona? Muy bien, eso me lleva entonces a esto, ¿verdad? La espiritualidad hace referencia a ese trascender, a salir de uno mismo, a ir más allá de nuestra realidad. La espiritualidad
esa fuerza que nos mueve a apreciar las profundidades de las maravillas de la vida y del universo. También esa fuerza que nos motiva a socorrer al ser humano, a atender al necesitado y a convivir de una manera compasiva. Así que la espiritualidad tiene una mirada hacia adentro, que nosotros hablamos como espiritual, y hacia afuera, que es la que llamamos como religión. Hacia adentro, en latín, relegare, que tiene que ver con unirse, con reconectarse uno con la naturaleza, con el universo, con lo que trasciende o consigo mismo. Mirar hacia adentro, relegaré, implica releer de nuevo, de analizar cuidadosamente, de hacer una mirada introspectiva, mirar hacia adentro de nosotros mismos en esos diálogos internos. Y hacia afuera, esa palabra religaré, en vez de una I en vez de una E, hace referencia a esas estrategias concretas, visibles y externas que se usan para unirse y conseguir una reconexión. Estas prácticas conectivas pueden incluir la oración, la meditación, la adoración individual, la lectura de libros sagrados, los peregrinajes religiosos. Ahora, se los pongo de esta manera, un ejemplo. Si yo quiero conectarme, que es un deseo interno, relegaré, conectarme con Jorge, es un deseo extraordinario. Me gustaría conectarme con Jorge. Eso es la parte espiritual. Pero para conectarme con Jorge, yo tengo que ser más concreto. Tengo que enviarle un texto, un email o hacerle una llamada por teléfono. O sea, tengo que hacer algo concreto para poder conectarme. Así que en este contexto, la espiritualidad y la religión no son fenómenos separados, sino una sola experiencia con dos expresiones distintas, la interna y la externa. Yo sé que es muy popular decir, bueno, yo soy religioso, pero no espiritual, yo soy espiritual, pero no religioso, pero esos son clichés que no reflejan la realidad de los estudios que se hacen en el aspecto teológico, sobre todo en el área de la teología práctica. Así que si yo quiero conectarme con Jorge, necesito hacer algo. Y eso, si yo quiero conectarme con Dios, con la naturaleza, con el universo, el anhelar, no, esa es la parte espiritual. No, necesito algo más que simplemente anhelarlo internamente. Necesito hacer algo concreto, hacer una llamada. Nosotros, creo que con esto no sé si respondí a esa pregunta que estaba pendiente. Si tienen otra pregunta, me lo hacen saber. Por ahora no, doctor. Gracias. Nosotros, los seres humanos, lo que hacemos es creamos instituciones sociales. Las inventamos con la intención de convivir mejor, de organizarnos mejor y de poder satisfacer estas tres necesidades que le dije. Porque nosotros nacemos en grupo y vivimos en grupo. Somos seres sociales, no hay otra manera de existir. Somos simplemente seres sociales. Entonces, por lo general, nosotros creamos 9 o 10 de estas instituciones. En todas las sociedades que han existido, las primeras 9 han existido. O sea, no ha habido una sociedad sin estas 9. La número 10, en algunas no, pero las primeras 9 en todas las sociedades hemos inventado estas instituciones sociales. La primera le llamamos el grupo primario. También más tarde se le llama la familia, pero realmente es el grupo primario. Inventamos la religión. Inventamos la economía, cómo producimos y cómo distribuimos lo que producimos
inventamos el sistema de educación, cómo adquirimos conocimiento y cómo le pasamos a las tecnologías a las nuevas generaciones, las políticas, cómo nosotros creamos leyes que nos favorezcan a un mejor convivir, un sistema judicial, cómo aplicamos esas leyes de manera justa, un sistema de salud, o sea, cómo nosotros prevenimos enfermarnos, cómo intervenimos cuando nos enfermamos y cuando no hay cura, cómo lidiamos con la parte paliativa. Con el sistema de información, cómo le hacemos saber a la gente lo que está ocurriendo en el grupo, en la comunidad. Y hoy día ustedes pueden ver, antes lo hacíamos con la radio y luego con el periódico y la televisión, pero hoy día lo hacemos a través de lo que se conoce de las redes sociales, maneras masivas. Pero las sociedades necesitan comunicarse desde el humo hasta lo que tenemos hoy día. Y todas las sociedades necesitan un sistema de entretenimiento. Esto es del deporte, de expresión del arte, de música. Entonces, nosotros inventamos estas instituciones para ayudarnos a vivir mejor. Ahora me estoy moviendo de lo espiritual religioso a una institución social religiosa. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Sí, señor, hay dos. Entonces, la primera, ¿cómo definir la espiritualidad desde la religión y cómo desde el no creyente? Sí, ahorita vamos a mirar un poco con lo que les he dicho, como vieron ustedes, lo de la espiritualidad. La espiritualidad en sí la vemos como una experiencia interna y una experiencia externa. Y a veces la espiritualidad nuestra está conectada con las instituciones sociales que inventamos, como la religión. Entonces, yo les decía que ese deseo de conectarme como espiritualidad y esta práctica religiosa de llamar como el rito, la conducta que yo hago para conectarme. Y te conectas, te puedes conectar con una divinidad, pero también te puedes conectar con una causa, te puedes conectar con una obra en particular. Ustedes lo pueden ver acá. Ahora me estoy moviendo una vez más a las instituciones sociales. Y una de ellas, la religión. Es distinto a lo que dije de espiritualidad y religión. Esta es una institución social que nosotros creamos para ofrecerle un paquete a la gente. Entonces, es como el ser humano tiene dos avenidas para satisfacer sus necesidades espirituales. Por sus propios medios, recurrir en la satisfacción de sus necesidades espirituales, o a través de un paquete que te ofrece una comunidad de fe, un grupo religioso. Y entonces muchos siguen el paquete completo en vez de crearlo y en vez de desarrollar. Hoy día les voy a mostrar más tarde, o sea, cómo algunos grupos están decidiendo simplemente seguir su propio proyecto en vez del proyecto que le ofrece una institución. Pero cuando hablamos de una religión como institución social, ofrece esas tres cosas. Ofrece una comunidad de fe, un set de creencias y un set de prácticas. Y allí es cuando estamos hablando de esta institución religiosa. Y como les digo, entonces la gente a veces puede buscar o comprar ese paquete o puede simplemente comenzar por sí mismo ese proyecto. Y en comunidades como los Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 30% ha decidido elaborar su propio paquete. Sí, en
Colombia, por ejemplo, cerca del 7% ha decidido elaborar su propio paquete. O sea que no, entonces puede haber personas que no se van a través de la institución social que nosotros hemos creado para satisfacer sus necesidades espirituales. Las instituciones sociales que nosotros inventamos, estas 10 que les dije, se forman, se transforman, se adaptan, se reforman, se renuevan, se modifican, se cambian y se eliminan según la realidad. Y las religiones han pasado por estos procesos. Algunas no existen hoy día, que existían hace unos 4 o 5 mil años. O sea, cuando el paquete no responde a las necesidades de las personas, o se cambia, o se elimina, o se busca otro paquete, o simplemente yo hago mi propio proyecto espiritual. Estas instituciones religiosas, quizás el hecho de que en Estados Unidos 30 de cada 100 no se conecte con un grupo en particular, ninguna religión en particular, sino que están tratando de satisfacer sus necesidades espirituales a través de su propio medio, sin la guía y dirección de una institución, porque hay sospecha de esas instituciones, porque esas instituciones a través de la historia también han hecho mucho daño a la sociedad. Y entonces, a pesar de que en algunos casos es liberadora, en otros casos es opresora. Entonces, muchos tienen esas sospechas. Cuando digo muchos, le estoy diciendo 30 en los Estados Unidos y 7 en Colombia, usando como punto de referencia esos dos, que deciden crear su propio proyecto, su propia manera por las sospechas que hay. Yo les decía que las religiones, estos paquetes completos que hay, va a depender de dónde tú naces. Y, por ejemplo, los que nacen en el continente americano, desde el norte, del centro y el sur, a la mayoría son cristianos. Entonces, esos son de las religiones lineales. En las religiones lineales, las cosas tienen un comienzo y un fin. Y ese comienzo lo guía un ser que se llama Dios. Y con ese ser entonces se ora, se habla, se dialoga. Y ese ser interviene y entonces salva. Y son ideas como un ejemplo de estas religiones lineales son el judaísmo, el cristianismo, el islam, que entre el cristianismo y el islam llegan a la mitad de la humanidad. Nosotros somos 7.800 millones de seres humanos y 2.000 millones siguen al cristianismo y 1.000 millones siguen al islam. Y en judaísmo, una religión mucho más pequeña, que habrá quizás en el mundo unos 10 millones de judíos, pero todavía tiene mucha voz, porque los cristianos adoptaron uno de los libros judíos como sus libros sagrados. Entonces, estas religiones lineales ofrecen un paquete a la gente y la mayoría de las personas sigue ese paquete. Es un paquete de cómo entender la vida, de cómo entender el universo, de cómo entender las relaciones humanas. Y entonces, en otras palabras, en vez de tú lograr y satisfacer eso de esa manera, pues agarras ese paquete. Las religiones circulares, repito, la mayoría de las religiones, por ejemplo, la mayoría en las lineales, la mayoría del Islam está en el África y en el Medio Oriente, y la mayoría del cristiano está en África y está en las Américas. Dependiendo de donde tú naces, tienes más influencia de estas religiones. Sí, las religiones circulares, que son religiones en su mayoría que nacen de la India, entonces son religiones asiáticas, y en esas religiones lo que es siempre ha sido, entonces no hay comienzo ni final, sino por eso es circular. Dios no está fuera sino que está dentro de lo creado.
Dios no se ve como un ser en sí, sino como una fuerza, como una energía. De allí que no, el punto central, como le decía, es el yoga, es meditar para conectarte con esa fuerza que está dentro de ti, que te va a alinear y a darte paz. Entonces el énfasis no es tanto en el orar, hablar, porque no vas a hablar con una fuerza, con una energía, te conectas con esa energía. Pues en ocasiones ustedes escuchan más de que la energía que está en mí se conecte con la energía sanadora que está en ti. Entonces, en estas religiones circulares no se habla de salvación, sino de liberación. Te liberas de los deseos malvados y perversos que tienes para seguir en ese círculo de búsqueda de la perfección para que eventualmente seas reabsorbido con la fuerza mayor, con esa fuerza Brahma. Y están las religiones elípticas, como las aborígenes, como las indígenas, que en esta lo que fue creado y siempre será, y todo lo que existe viene de la misma fuente. Dios es un ser, pero también una fuerza, se dialoga y se medita. Así que las religiones elípticas son las más antiguas y las que han resistido más los ataques de las religiones lineales y circulares. Pero, ¿en qué grupo estás tú en estas tres? Va a depender muchísimo de dónde naciste. Y entonces una cuestión, las religiones crecen, estas lineales circulares, por nacimiento. O sea, no por conversión. Difícilmente un ser humano que está en la lineal se cambia para la circular o se cambia para las elípticas. Lo que ocurre, como les decía, es que la barra o las cercas, los linderos entre estas tres, son permeables, son porosos. Entonces ustedes ven que hay cosas que salen de una y entran en la otra. Ustedes pueden escuchar a veces un cristiano hablar de reencarnación, cuando los cristianos hablan de resurrección, no de reencarnación. Pero ven cómo esa idea de reencarnación se pasa de los circulares a las lineales. Así que las barras y los cercos entre una y otra no están completamente cerrados, más o menos como esta imagen, ¿verdad? De esta barra es porosa, entonces pasa agua hacia abajo. Entonces ustedes pueden ver cómo el ejemplo que les dije del yoga. El yoga es una práctica de las religiones circulares muy popular hoy día en las religiones lineales también. Y por esto mismo, por esa permeabilidad. Muy bien, ¿alguna pregunta o reacción? Hay una pregunta de hace unos minutos, doctor, la voy a hacer. Diana nos dice, ¿cómo conectar espiritualmente con un paciente o familiar que está en etapa terminal de una enfermedad y de esa manera poder apoyar en esa situación difícil? Muy importante. Gracias, Diana, por esa pregunta. Si nos acercamos a un ser humano con nuestra herencia religiosa, sin ponerle una pausa, podemos al final imponer ansiedad en personas que no la necesitan en ese momento. Entonces la idea sería acercarse a un ser humano, poniéndole pausa en nuestra propia espiritualidad para concentrarnos en la espiritualidad de esa persona, que es en este momento lo más importante para este ser humano, ¿no? Y en mi caso, o sea, para aquellos que trabajamos con personas en cuidados paliativos, a veces las necesidades espirituales son, recuerdo una señora que ella me dijo a mí, es que yo no me quiero morir porque yo no quiero ir al cielo. Y ella era una mujer presbiteriana, que es una de las denominaciones del cristianismo originada en Francia. Entonces ella, y le dije, ayúdeme a entender cómo es eso que usted no quiere morir porque no quiere ir al cielo.
la señora tenía 91 años. Y el hijo era médico, me había pedido que hablara con ella, porque ella, pues, no quería morir. Y entonces cuando le pregunto, ella me dice, es que mi tío está en el cielo. Y él me abusó sexualmente desde que tenía 9 a los 13 años. No me quiero encontrar con él. Entonces, si tú vas con una fórmula religiosa espiritual a orar, a leer la Biblia, o sea, creas ansiedad y pierdes la oportunidad de encontrarte con un ser humano desde su espiritualidad, no desde la tuya, ¿no? Y fue muy impresionante lo que la señora me estaba presentando a mí. Muy bien. ¿Alguien más? Por ahora no hay nada más en el chat, doctor. Muy bien. Entonces sí pudieron ver que estas barreras entre una religión y la otra son muy permeables y pueden ver como una de la otra. Pero es importante mantener en mente que hay un grupo de personas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una religión, de una institución social como el cristianismo, dentro de esa institución social hay muchas denominaciones. Solamente aquí les doy una ilustración. Sí, entonces, en el cristianismo, la denominación más grande que hay es de los católicos romanos, que estamos hablando de 1.100 a 1.150 millones de personas que se suscriben a esta fe cristiana. Pero están los católicos ortodoxos también. Están los episcopales, los metodistas, los bautistas, los luteranos, los presbiterianos que le decía a esa señora, la iglesia reformada, que todas estas son denominaciones creadas en Europa hasta la 8 y luego en la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14, estos son denominaciones inventadas y creadas en los Estados Unidos. Y entonces estas son las más influyentes, estas europeas y estas norteamericanas que se han inventado y que ofrecen un paquete. Esto es lo que yo les decía a ustedes, que en los Estados Unidos cerca del 30% se está desasociando de las instituciones religiosas. ¿Sí? En el país de los Estados Unidos, donde ahora estoy, de donde estoy hablándoles ahora, el 70% es cristiano, de diferentes grupos, evangélico protestantes históricos, católicos, mormones, testigos de Jehová y otros grupos que más o menos el 1.9 judío, el 0.9 musulmán, budistas, hindú, pero hay un grupo, que se está desconectando. Es un grupo que no tiene afiliación a ninguna, mucho más alto. El grupo de ateos y agnósticos no ha cambiado y se mantiene igual. De 100 años hasta ahora es casi el mismo. Pero el grupo que más crece son los grupos que no tienen conexión con ninguna. O sea, que están buscando de su propio proyecto. Aquí, por ejemplo, les hablo un poco de lo de Colombia. Yo les decía que el 92% en Colombia se considera cristiana. Y la mitad, según dice Beltrán de la Universidad Nacional, de este grupo dice que practica la religión.
Y ustedes pueden ver que la mayoría entonces de las personas en Colombia son cristianas, ya sea cristiana católica romana o sea cristianas protestantes, evangélicas o no denominacionales. Yo le dije a ustedes que es muy raro que un ser humano se cambie de una religión lineal a una religión circular o de una religión lineal a otra religión lineal. Lo que a veces el ser humano es cambiarse dentro de las denominaciones. Es decir, a veces se cambia de bautistas a asambleas de Dios o los nuevos movimientos por cuestiones de mercadeo deciden usar la palabra sin denominación y te cambias, pero estás en ese grupo. Es muy raro que un ser humano se cambie. Las religiones crecen por el nacimiento, pero no por conversiones de un grupo a otro. Les doy un ejemplo. Los cristianos tienen proyectos de misioneros en países donde abundan otras religiones y si hace 100 años tenían el 1%, hoy día tienen el 1%, 100 años más tarde. O sea que no, el ser humano se mueve de una a otra, ya sea por razones económicas, porque esté enamorado, porque tenga algún tipo de afección psicológica, pero por lo general el ser humano termina donde comienza. Así que es muy raro el cambio. Lo que hace el ser humano es lo que nosotros conocemos como sincretismo. Por ejemplo, el sincretismo es la mezcla. Usted lo puede ver en algunas prácticas elípticas, donde incorporan de una, de otra y de otra a su identidad. Y hay varios grupos de esto, lo podemos ver en esos grupos indígenas en Colombia y en Venezuela, donde toman prácticas cristianas, protestantes o católicas que ellos, en la cual fueron colonizados, y luego le añaden sus prácticas ancestrales. Y a veces, aunque no cuadren, por ejemplo, hay unos grupos en Colombia indígenas de la Iglesia de Dios, La Roca, por ejemplo, donde el pastor decide practicar la poligamia y donde tiene varias prácticas chamánicas de su cultura ancestral. Pero lo que es más común entonces no es el cambio de una religión a otra religión, sino el sincretismo, el tomar e incorporar. Esto es una perspectiva del 2020 sobre las religiones en Colombia. Y entonces solamente quisiera mostrarles esto. Pueden ver que el 92.3% de los colombianos se identifican como cristianos. Pero miren el grupo de los no afiliados, 6.7%. Los grupos de los musulmanes, judíos, hindú, religiones elípticas o budistas, son grupos que crecen porque sus ideas entran a esto, pero no porque la gente se cambia a esto. Esto es para el 2020. Y mire lo que se proyecta en Colombia para el 2050. O sea, bajará a 9.8, 91.8 y aumentará a los no afiliados. Pero el grupo de los musulmanes, de los judíos, de los hindúes, de los budistas, de las religiones elípticas seguirá igual. Así que no se proyecta mucho cambio en 50, en 100 años. Lo que ves es lo que ves ahora, lo verás en 50 años. ¿Ve? Muy bien. Preguntas y reacciones a lo que ustedes escucharon.
Preguntas y reacciones a lo que ustedes escucharon. Nos quedan unos minutitos todavía en la conversación. Preguntas o reacciones a lo que ustedes escucharon. Hay una pregunta, dice Laura desde Colombia. Pregunta, en el marco del cuidado espiritual, ¿cuáles estrategias se sugieren para el manejo del paciente terminal? Sí, se inicia, Laura, con una evaluación de estas necesidades que les hablé espirituales, de estas 10 necesidades. Y luego te vas a concentrar en la necesidad que la persona considere más importante para ese momento. Y la idea es trabajar desde la espiritualidad de la persona y no desde la espiritualidad del proveedor. Creo que las estrategias comienzan por allí, en una evaluación, como siempre, al trabajar con un ser humano, uno necesita establecer una relación basada en el respeto a los derechos humanos. Y una vez que establezcas tú esa relación de respeto, entonces puedes explorar estas necesidades espirituales. Y una vez que identifique la necesidad espiritual, una de estas 10 o varias de estas 10, trabajar con ese paciente y con sus familiares en esas que ellos quieren trabajar. Y luego, entonces, hacer un seguimiento. Entonces, la idea es establecer la relación, exploras las necesidades espirituales que ves en la persona, en acuerdo con la persona y en colaboración, te concentras en las que ellos quieren trabajar desde la espiritualidad de la persona y luego le puedes hacer ese seguimiento. ¿Alguien más? En el marco del, perdón, un comentario. Entonces, gracias por este espacio, despejé muchas dudas. Agradezco al doctor Esteban Montilla por sus aportes y gran ponencia. No, gracias, María de los Ángeles. Me ganaste con ese nombre porque tengo una hermana con quien soy muy cercano que se llama María de los Ángeles. Doctor, de pronto yo tengo una pregunta aquí en el contexto colombiano, una de las situaciones que nos encontramos muy a menudo son los pacientes terminales que algunas veces en mayor o menor medida se atienen a un milagro. Sí, muchos dicen, muchas veces, por ejemplo, se niegan a tener conversaciones de vida o es un poco difícil tener conversaciones de final de vida porque la respuesta es, va a haber un milagro y voy a ser sanado. ¿Qué nos aconsejaría usted para este tipo de situaciones? Sí, mira, lo que estás hablando es de la muerte en sí. La muerte es un evento, el morir es un proceso y
no es para nosotros, para el cerebro, una de las funciones del cerebro es mantenerte vivo. Entonces, por eso es que es muy raro el ser humano que intenta quitarse la vida. Cuando digo raro, en lugares como los Estados Unidos son 14 por cada 100,000. Y así aquí en este país de 332 millones, 50,000 se quitan la vida. De manera que el ser humano, el cerebro tiene una de esas funciones, es mantenernos vivos. Entonces, el buscar a no morir no es algo extraño, es algo muy común en el ser humano. Ahora, la idea es manejar, ¿cómo hacemos para manejar esas ansiedades? Y hay personas que por sus creencias, por su cultura, entonces se pregunta, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Es la muerte lo último? Y después que me muero, ¿hacia dónde voy? Entonces, un cuidador espiritual, un capellán clínico, un psicoterapeuta, un consejero pastoral, un pastor, necesita prestarle atención a eso, pero no con la intención de ofrecerle, sino una intención de entender la ansiedad que está ocurriendo, ¿no? Y manteniéndose a la distancia de simplificar y de hacer las cosas tan sencillas, sino es ese miedo que hay a morir, manejar ese terror a veces a morir. Hay una novela que les recomiendo de Irving Yalom, que es mirar hacia el sol, una mirada al sol, como enfrentarnos al terror de la muerte. Entonces, leamos detrás del deseo de los milagros el metalenguaje, que es yo no quiero morir. Y la mayoría de las personas no quieren morir. Es decir, que no se queden en la palabra milagro, sino en lo que está detrás de eso. Y entonces uno le echa mano para lidiar con la muerte de elementos como la fe, elementos como la religión. Muy bien. Otra pregunta. El dolor es una necesidad que requiere alivio. ¿Cómo percibir la experiencia de fe, la experiencia de Dios cuando el dolor no disminuye? Sí, claro, el dolor es interesante porque ya hoy, gracias a los descubrimientos, conocemos un poco más del dolor. El dolor no solamente es un sufrimiento, el dolor también es una advertencia para que nosotros hagamos algo. Pero a veces el dolor se convierte en una enfermedad. La segunda función del cerebro es mantenernos libres del dolor. A veces una manera de liberarnos del dolor, porque además de que es crónico, es incurable en algunos casos, entonces es la muerte. De manera que el dolor es otro tema central que nosotros en la espiritualidad trabajamos. Entonces, yo no diría que es una necesidad. El dolor sí es crónico. El dolor es una necesidad para sobrevivir, por supuesto, que nos permite a nosotros detectar si algo está caliente o frío y mover el brazo, ¿ve? Pero eso es el dolor que por lo general llamamos un dolor agudo, ¿verdad? Pero a veces hay daños a través de nuestros sensores y hay daños a través de los sistemas nerviosos, de las células nerviosas, que hay daños allí, daños que no solamente el problema está en que hay un órgano apretando a otro y causando un dolor, sino que hay un daño en las células nerviosas. Y hay que abordar ese daño. A veces en caso es tan crónico, tan difícil para evitar la miseria, entonces hay diferentes maneras. Una de esas maneras es la medicina, el masaje, otra manera es la operación. Hay diferentes formas que tratan los especialistas en el dolor
y en los cuidados paliativos de asistir a las personas, a veces no en la cura del dolor, sino en el alivio del dolor. La idea, lo más importante de una experiencia del dolor es que compartimos el dolor con las demás personas. Lo más difícil del dolor es la soledad. Y esto lo hemos visto, una persona que está en dolor, cuando alguien que considere aliado llega, los niveles de dolor bajan simplemente con la presencia de alguien que está de tu lado. Así que el hecho de ser una presencia no ansiosa ante otro ser humano ya es en sí una gran intervención para el manejo del dolor. Siguiente, ¿cómo perder el miedo a aplicar estas estrategias? Porque existe un temor por parte del talento humano en salud que no tiene formación sobre el cuidado espiritual, por posibles responsabilidades legales o ser juzgados o acometer un error en la interpretación de las necesidades. Me gusta esa pregunta, Laura. Esto nos ha llevado a nosotros a la importancia de la educación. Sí, el manejo de la espiritualidad es una especialización. Entonces, a veces la gente cree que espiritualidad es orar, leer la Biblia o administrar un sacramento. Pero la espiritualidad es mucho más que eso. Por eso es que, aunque una enfermera, un médico, un psicólogo pueda tener algo los especialistas en esto son los que lo manejan de allí, que es como cuando en mi caso yo identifico que hay un problema neurológico, entonces tengo que referirlo a un neurólogo. Igualmente uno puede atender cosas muy, muy, muy sencillas, pero cuando nos metemos en el campo de la espiritualidad, como el caso de esta señora que les decía, que no quería morir para no ir al cielo, estas no son cosas que vas a manejarlo con una oración o con una lectura de la Biblia o con una meditación, ¿eh? Entonces, la espiritualidad es una especialización y necesitamos todos tener algo de información, así como yo tengo información sobre la neurología y tengo información sobre el trabajo social, pero no significa que yo soy un especialista en esos campos. Y mi idea es que cuando veo la necesidad, pues yo refiero. Muy bien. ¿Cómo se concibe que el dolor es un proceso de sanación y de liberación? Sí, repito, el dolor es una realidad, pero el que está experimentando el dolor le ascribe significado a esa realidad. Y entonces, en este sentido, es que pudiese a veces el dolor o ser liberador o ser más opresor. O sea, pasarse a ser más llevadero o a ser una experiencia miserable, ¿verdad? Entonces, es muy complejo porque esto es muy subjetivo. Muy bien. No sé si de pronto está alineada con la anterior, pero ¿cómo se concibe? No. ¿Se puede percibir el dolor como un lugar teológico? Claro, o sea, una experiencia de dolor, ya sea, digamos, inclusive a nivel sensorial o a nivel de un órgano que está siendo apretado por otro, a un nivel de daños celular, ese dolor a nosotros nos lleva a hacer interpretaciones. A veces decimos, este dolor viene porque yo no, cuando mi mamá cuando lo necesitó, yo no le asistí. Y entonces yo estoy pagando eso que hice, ¿eh? Entonces esas son construcciones que hacemos acerca de ese dolor y es lo que teológicamente nosotros manejamos.
las construcciones que hacemos de ese dolor, porque en este caso no solamente estoy tratando de entender el dolor como es, como tal, sino las construcciones que hacemos al respecto. Y esas tienen por lo general un tilde teológico, ¿no? Algunos dicen, bueno, esto es lo que, si viene de los lineales, esto es el karma. Si viene de las circulares y de las lineales, dice, bueno, esta es una maldición que me llegó por una vez que maldije a mi mamá y por eso esto me está ocurriendo. O en el mundo de la sincretismo hay alguien, cuando nos metemos en el espiritismo, alguien que me está colocando un trabajo y por eso tengo este dolor. Entonces ya estamos entrando en ese campo teológico, claro. Manejar el dolor ignorando lo espiritual no es serio. Eso, el dolor es una experiencia que afecta el pensar, el sentir, el aspirar y por supuesto el actuar. Entonces se tiene que manejar con un grupo de especialistas, no solamente con un especialista. ¿Cómo proporcionar cuidado espiritual al final de la vida? Nosotros necesitamos entender que la vida, todo lo que vive va a morir, ¿sí? Pero ese morir no es fácil. La idea nuestra no es que nosotros impongamos nuestra perspectiva sobre el morir en las personas que están muriendo, pero tampoco esconderlo. Yo le digo a mis pacientes que están en hospice, en cuidados paliativos con enfermedades incurables y en estado terminal, les digo a don Pedro, ¿qué significa para usted estar muriendo directamente? ¿Qué es lo más difícil para usted, don Pedro, el estar muriendo? ¿No? Ahora, esta última pregunta, porque se nos acabó el tiempo y comienza otra sesión. Ahí les compartí la presentación y sí les puedo hacer llegar algunos materiales que hemos escrito o que hay disponible. Una pregunta interesante sobre el cuidado espiritual con los niños y las niñas, que a veces nosotros no le prestamos atención y es muy importante. O sea, 6 años trabajé en un hospital de niños y pasamos a veces por ignorar que los niños también tienen una idea de lo que es la muerte, una idea de lo que va a pasar después de la muerte con ellos, de los miedos que tienen. Lo que no podemos es ignorar esas realidades y a veces le preguntamos a los padres con los niños presentes como si no fueran seres humanos. Tenemos que involucrarlos en el proceso. Y bueno, nosotros necesitamos entender que cuando se nos muere un personaje importante, un ser querido, cuando se nos muere ese ser querido, hay una ruptura relacional y esa ruptura relacional crea dolor y la idea es cómo manejamos ese dolor. Porque es una ruptura que hay, como desde el punto de vista tangible, como se rompe un hueso que crea dolor, o sea que entonces hay esa ruptura y cómo hacemos nosotros para lidiar con esa ruptura. Muchísimas gracias por su atención. Lo mejor para ustedes los dejo en las manos de Jorge y de Marta y del equipo. Muy amable. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Esteban, muchísimas gracias. Maravillosa su charla, su conferencia. O sea, llenó todas las expectativas, creo que mías y de todo el público aquí asistente. Muy amable. Quedamos pendientes para si nos va a mandar algo de literatura y bueno, muchísimas gracias por participar. Muy bien, ya les envié la presentación, está en el chat de lo que les compartí hoy. Listo, perfecto. Lo mejor para ustedes. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Ay, Jorge, muchísimas gracias a ti por todo este trabajo. Qué maravillosa presentación que hizo el doctor.
Sí, gracias, no, gracias a Socupac por permitirnos estos espacios. La idea es que de aquí a junio, cada mes, vamos a tener a una persona especialista en diferentes temas de espiritualidad. Así que esperamos seguir contando con su participación. Muchísimas gracias a todos y cada una de ustedes por estar esta noche con nosotros. Bueno, un abrazo para ti y feliz noche para todos. Chao.